Estamos enlazados ahora vía Zoom con Patricia Zárate, jefa de estudios de opinión del Instituto de Estudios Peruanos. Patricia, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Lanzaron ustedes su última encuesta y a mí me ha llamado la atención en primer lugar, corrígeme si me equivoco, la información con respecto al presidente Castillo. Es el peor momento para el presidente Castillo desde que entró al gobierno, en términos de aprobación y desaprobación, ¿no? O sea, está igual que el mes pasado en realidad. Está que baje de 21 a 19, perdón, que en mayo haya sido 21 y ahora 19 es lo mismo. Estadísticamente es la misma medición. O sea, no es que ha disminuido, está igual. Pero ya había caído en mayo, ¿no? Con respecto. Ha tenido dos caídas. Una fue en noviembre y la segunda caída ha sido en abril, desde nuestra encuesta, ¿no? Entonces, todavía se mantiene en esa caída. Ahora, ¿y qué es lo que explica para ustedes esto? Porque esos niveles de impopularidad, lo que están reflejando no es solamente que, desaprueban al presidente aquellos que no votaron por él, es decir, esa mitad del Perú que no votó por él. Esa desaprobación incluye a amplios sectores que le dieron su respaldo para llegar a estas cifras. Exacto. ¿No? Sí, es para ver, creo que esto se puede ver de manera complementaria con varias preguntas que hicimos 5 preguntas sobre la imagen del presidente, que ya habíamos medido algunas en agosto, cuando ya estaba ejerciendo el gobierno, y otras en septiembre, ¿no? Para empezar, o sea, es un presidente por el cual votó mucha gente que se identificó con él, no sé si políticamente, más bien por sus orígenes, ¿no? Por sus orígenes de un maestro rural, alguien que conocía de cerca la problemática que podía vivir mucha parte de la población, de la ciudadanía peruana, ¿no? Entonces, eso, y lo veían honesto, a algunos les daba confianza. En realidad, lo peor calificado era su capacidad de gobernar, pero, por ejemplo, en la pregunta que sobre si es honesto, honestidad, ha bajado el mucho y algo, que piensa que es mucho o algo honesto, era 53%, era más de la mitad. Para un político eso no era malo, pero eso ha bajado en 10 meses de gobierno, ha bajado a 28%. Eso es una cifra muy importante, ¿no? Y lo otro es si representa gente como usted, también ha disminuido ahí dramáticamente, ¿no? Entonces creo que todas esas características. Otra, que era más importante inclusive, se preocupa por los que menos tienen. Hasta en Lima tenía un relativo buen porcentaje en ese atributo. Y no, ya eso bajó completamente. Eso era 57% en agosto y ahora es 28%. Ha bajado a la mitad. A la mitad. Entonces sí es... Claro, incluso lo que tú dices, Patricia, es, incluso aquella gente que no votó por él en Lima, pensaba que era un hombre que estaba preocupado por cambiar la vida de los más pobres. 10 meses Exacto, después... y eso era muy fuerte en el sur, por ejemplo. En el sur, en el centro. 7 de cada 10 personas en el sur y en el centro pensaban eso, ahora es la mitad. Igual que el tema de la honestidad, ¿no? Que es notable. Es decir, la imagen que tenía es que podía ser un presidente que tenía muchos defectos, muchas limitaciones, pero era un hombre que tenía 2 virtudes. Se iba a preocupar por los pobres y era honesto. 10 meses después, la gente piensa que no se está preocupando de los pobres y que no es necesariamente honesto. Es decir, ha perdido las 2 principales o quizá únicas virtudes que la gente le reconocía. ¿Qué te queda? Claro, esa capacidad simbólica, porque eso de alguna manera contrarrestaba su falta de capacidad para gobernar, ¿no? Que era lo menos valorado, y ahora solo 25% cree que tiene mucho o algo de capacidad para gobernar. Pero por ejemplo, la mitad, 48% cree que no tiene nada de capacidad para gobernar, nada. Entonces sí es sí, todo eso, como tú dices, desnuda un poco justamente
todo lo demás, ¿no? Ese aspecto simbólico por el cual mucha gente votó, se identificó, y aún hay gente que cree en él, ¿ah? Aún hay ese casi 20%, ¿no? Todavía creo que piensa que puede hacer algo, o que en general no lo dejan gobernar. Creo que en algunos sectores hay esa idea, ¿no? Todavía, pero cada vez va disminuyendo. Claro, que no hace lo que él debería hacer o que quisiera hacer porque el Congreso no lo deja, digamos, ¿no? Que es el argumento, que el Congreso, que es verdad, ¿no es cierto? Digamos, si lo miras con un solo ojo, ¿no? Es decir, cuando uno escucha hablar a los ministros justificando los defectos del gobierno, le atribuyen la falla al boicot por parte del Congreso y sobre todo en los sectores vacadores. Pero no miran, o sea, se tapan ese ojo con el que deberían mirar, que es el propio gobierno con sus, no sé cómo calificarlo, ¿no? Con sus decisiones, el que los ha puesto en esta situación, ¿no? Claro, es con su forma de gobernar en realidad, ¿no? O sea, no está haciendo un buen gobierno y no hay forma de que eso contrarreste cualquier ataque. O sea, como que los dos se anulan mutuamente, ¿no? La oposición en el Congreso y el presidente, los dos se anulan y los dos viven en la mediocridad, digamos, esperando que sea el año 26, ¿no? Bueno, no sé si la gente está dispuesta a esperar hasta el año 26, Patricia, pero lo otro tú... No sé. Tú has señalado ahora el otro aspecto, ¿no? Que es el del Congreso, que es impresionante el nivel de impopularidad, ¿no? O sea, el presidente tiene altísimos índices de desaprobación, pero el Congreso está aún peor, si esto fuera posible, si uno se lo imagina. Entonces, ¿cuál es la explicación que das? ¿Por qué tiene tan mala imagen el Congreso ante la gente? Pero en general, no es solo este Congreso, ¿no? En general, los congresos, salvo creo el principio del inicio fujimorista, que, o sea, donde la gente de alguna manera se sentía más representada, porque mayoritariamente votaron por ese Congreso en el 2016, ¿no? En general, siempre va a tener menos aprobación que el Poder Ejecutivo, en general. Creo que eso no pasó con Kuczynski. Pero en este caso, además de que no todo el mundo vota por los mismos congresistas, ¿no? O sea, algunos pueden sentir que sus congresistas están bien, pero el Congreso en conjunto no tanto, porque tienen diferentes posiciones. Y en general, creo que todo lo que es la representatividad subnacional, porque al Congreso lo elegimos en distritos electorales, Lima elige un grupo y cada región elige a otros congresistas. Pasa lo mismo también con los gobernadores regionales y con los alcaldes, ¿no? O sea, tienen una muy mala imagen. Si uno ve lo que sacó ayer la República en primera plana, ¿no? Que era la percepción de corrupción, es notable que entre las tres instancias en las cuales se supone se siente o debería sentirse representada la ciudadanía, no están funcionando en términos correctos, porque la gente mayoritariamente piensa que la corrupción en esos sitios estaba muy generalizada. Ahora, lo que preocupa es en un contexto en el que tú tienes, por un lado, un presidente que ha perdido lo que podría considerar su patrimonio ante la gente, es decir, la imagen de ser un hombre preocupado por resolver los problemas sociales, por atender las necesidades de los más pobres, y que por el otro lado tenía una virtud que era la honestidad, a diferencia de los políticos que lo habían antecedido en el cargo. Y 10 veces después perdió esos dos valores, digamos, ¿no? Esos dos fortalezas que podía tener. Pero tienes al frente un Congreso de la República absolutamente desacreditado. Entonces, yo he escuchado en las últimas semanas un sentimiento de la gente de incertidumbre. Es decir, ya se va Castillo, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué viene después? Es la pregunta que creo todo el mundo se está haciendo. Ya pongámonos en el caso que se vaya Castillo. ¿Quién va a venir? O sea, Dina Boluarte, claro. Ya, pero quieren sacar a Dina Boluarte. Entonces, ¿quién va a venir? Mari Carmen Alba. O sea, y no es que precisamente desaten pasiones las alternativas, ¿no? Exacto. No, sí, yo creo que es el problema, ¿no? O sea, creo que esa falta de movilización de alguna manera tiene que ver con esto, ¿no? O sea, ya hemos ensayado quiebres democráticos en los últimos años que no han dado frutos.
¿no? O sea, bueno, para empezar que las elecciones han terminado muy mal, ¿no? Con mucha desilusión, Sí. en fin, con esta desilusión que ha mostrado Castillo, que la vemos de manera muy cruda en lo que es su imagen, ¿no? Pero el expresidente Vizcarra cerró el Congreso. Y hubo un grupo de personas que estuvieron muy felices, o sea, la mayoría quería que cerrara el Congreso, si recuerdo bien que las encuestas, pero votaron por otro Congreso que además vacó a Vizcarra. Entonces, y los cambios no han sido los que no han traído una mejora, me parece, o sea, no digo en términos fácticos, sino en la percepción que tiene la ciudadanía sobre lo que quisiera. O sea, ese nuevo Congreso no fue mejor que que el anterior no necesariamente fue mejor, la gente esperaba que sí, no necesariamente lo fue. Encima ponen a Merino, que no tenía ningún apoyo, no tenía nada de legitimidad, y por eso fueron las protestas de noviembre también. Y, y luego, bueno, reemplazan a Vizcarra. Y Vizcarra, o sea, al margen de que yo creo que le ha hecho mucho daño a la democracia con varias medidas que ha tomado, era muy popular. O sea, como era un poco dictatorial, combinaba lo dictatorial con esa imagen de buen padre, o sea, creo que llegó a encandilar a mucha parte de la ciudadanía. Entonces, pero era popular. Entonces, ya de ahí no ha habido, las elecciones de 2021 tampoco han traído esos cambios. Entonces, ¿qué nos garantiza que lo que viene va a ser mejor? Si además todos, para nosotros, para la ciudadanía, son corruptos. Las empresas privadas, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, el Congreso, el Poder Ejecutivo, el entorno de Castillo. Y me sorprende que el entorno de Castillo tenga la menor percepción de corrupción. Sea, la gente considera que el Congreso es increíble. La gente considera que el Congreso es más corrupto que el entorno de Castillo. Pero en fin, así estamos, Patricia. Muchas gracias.